Uno, dos, tres, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, bueno. En YouTube no hay problema, sí está bien. ¿Y el sonido? ¿Seguro? Bueno. No, puedo tomar esto nomás. Es de ayer, sí está bien. No voy a morir. Sí hay hormiga. Hay hormiga. Bueno, ya, sí puede empezar eso, ¿no? Okay, bueno, entonces hay que empezar. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, hoy día tenemos estudio de la Biblia sobre que Jesús sanó al siervo de un centurión. Sobre esto hoy día vamos a aprender. Empecemos con la oración. Oremos juntos. Dios Padre, quien tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos del infierno con tu sangre preciosa, por tu sacrificio, por tu sangre. Nosotros fuimos librados del infierno, ahora somos salvos. Y en este mundo tenemos que vivir como tus hijos, como hijos de la luz, alumbrando la luz que tú nos has dado. Ayuda para que podamos llevar una vida distinguida de este mundo. También ayuda para que podamos vivir predicando tu evangelio. Para esto estamos aquí en la tierra. No sabemos cuándo tú vendrás otra vez, pero creemos que tu venida está muy cerca. Así que tenemos que estar despiertos espiritualmente. En cada iglesia está predicando fuertemente, pero igual en cada iglesia hay muchos hermanos que tienen sufrimiento económicamente, tiene problemas con la familia, algunos tienen enfermedades, así que siempre necesitamos tu ayuda, tu consolación, tu protección. Cuando estemos en la iglesia podemos ser protegidos por tu palabra, por la iglesia, así que ayuda para que siempre estemos aquí en la iglesia. Hoy día tenemos el estudio de la Biblia, ayuda para que podamos entender bien tu palabra y ayuda para que podamos vivir conforme a la palabra aprendida. Ahora queremos empezar. Todas las cosas te las damos en tus manos poderosas. En nombre de Jesús que nos ama, hemos orado. Amén. Bueno, vamos a buscar libro Mateo. San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8 versículo desde 5 hasta 10.
San Mateo capítulo 8, versículo desde 5 hasta 10. San Mateo capítulo 8, versículo desde 5 hasta 10. El tema de hoy, Jesús sanó al siervo de un centurión. Desde 5 hasta 10, leamos juntos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. También versículo 13, capítulo 8, 13, leamos juntos. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como criaste te se ha hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ese tiempo Jesús estaba en Capernaum. Ahí Jesús conversó con un centurión. Aquí sale un centurión. Centurión era un capitán o un general que tenía 100 soldados. Era un hombre de Roma. O sea, él controlaba 100 soldados. Ese tiempo Israel fue conquistado por Roma. Entonces Roma envió a su ejército. ¿Para qué? Para que dominara, para que controlara al pueblo de Israel. Por eso ese ejército romano estaba controlando el pueblo de Israel. Un centurión. En nuestra época podemos decir que un coronel o teniente coronel, o podemos decir que puede ser un capitán. Por eso él controlaba 100 soldados. En ese momento, ¿por qué este centurión se acercó a Jesús? Porque él tenía un siervo, pero ese siervo estaba enfermo. Era paralítico, por eso estaba sufriendo. Y seguramente era bien grave, por eso estaba a punto de morir. Ese centurión quería sanar, quería ayudar a su siervo, por eso se acercó a Jesucristo. Ese hombre, centurión, no era judío, era romano. Entonces, según el rango social, ese centurión estaba más alto que los judíos, porque él estaba controlando a los judíos. Pero en la tierra de Israel, Jesús nació. Jesús, podemos decir que era judío. Entonces, ese centurión de verdad podía menospreciar a Jesús, porque según rango social, ese centurión era más alto que Jesús. Podía menospreciarlo. Quizás podía ignorar la palabra de Jesús, porque Jesús era judío para él. Sin embargo, ese hombre centurión tenía la fe de que Jesús era hijo de Dios. Jesús era el Señor. Además, en aquel tiempo el siervo era un tipo de máquina nada más. O sea, no fue tratado como hombre, como una máquina. Cuando estaba enfermo, ya podía botarlo. Cuando no trabajaba bien, podía golpearlo. Así era el siervo de aquel tiempo. Entonces, ese centurión, cuando su siervo estaba enfermo, ya lo podía botar. Pero él lo amaba, quería ayudarlo. Pero Jesús alabó la fe de ese hombre centurión. Jesús alabó. Aquí otra vez, Mateo capítulo 8, versículo 10. Mateo capítulo 8, versículo 10. Leamos juntos. Al oírlo, Jesús se maravilló y dio a los que le seguían:
de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús ha dicho, en la tierra de Israel nunca he encontrado una fe tan grande como la fe de un centurión. Jesús alabó la fe de él. Primeramente Jesús alababa la fe de él, porque él tenía la fe de la salvación. Sí, primeramente él alababa la fe de la salvación que ese hombre centurión tenía. Aquí no indica sobre salvación, pero seguramente Jesús alababa la fe de la salvación que centurión tenía. ¿Por qué? En la tierra de Israel, Jesús predica muchas veces sobre la vida eterna, sobre la salvación, sobre su muerte, su resurrección. Pero Israel, los judíos, no creían. Siendo pueblo de Dios, siendo pueblo escogido, ellos no estaban creyendo que Jesús era hijo de Dios. En cambio, este centurión tenía la fe de la salvación. Por eso Jesús la alababa. Aquí arriba sale Mateo capítulo 8, versículo 11 y 12. Mateo capítulo 8, versículo 11 y 12. Yo voy a leer. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí 12 dice, mas los hijos de reino. Los hijos de reino, del pueblo santo, que los judíos. Ellos eran pueblo especial, pero aquí dice, serán echados a las tinieblas. ¿Por qué? Aunque Jesús predicaba tanto el evangelio, los judíos lo rechazaron. Ellos estaban creyendo que por la ley, por los mandamientos de Moisés, podían ir al cielo. No quería dejar su pensamiento. Pero Jesús vino a este mundo, derramó toda la sangre, cumplió el evangelio. Pero los judíos no querían creer. Pero este hombre, centurión, era gentil. Él estaba creyendo que Jesús era hijo de Dios. Primero, Jesús alabó la fe de la salvación que ese hombre, centurión, tenía. Y segundo, con esto, entonces, pensemos sobre nuestra vida cristiana. Otra vez vamos a ver Mateo capítulo 8, versículo 10. Mateo capítulo 8, versículo 10. Leamos junto. Al oírlo Jesús se maravilló y dio a los que le seguían. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús ha dicho que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Como les dije, Israel era un pueblo santo, pueblo escogido. De verdad, Dios amaba tanto al pueblo de Israel. Entre judíos había muchos que tenían mucho conocimiento de la Biblia. Pero Jesús, ¿qué ha dicho? En la tierra de Israel, que él nunca había hallado la fe que era tan grande como la fe de centurión. O sea, la fe de centurión era más grande en la tierra de Israel. Era más grande que la fe de los discípulos en aquel tiempo, en este momento. Por eso Jesús alabó la fe de centurión. Aquí no sale el nombre, no podemos saber cómo se llamaba, pero en aquel tiempo, en este momento, en este lugar, Jesús amaba a ese centurión más que otras personas. Con esto podemos pensar, en cada tiempo, en cada época, en cada lugar, si hay un hermano a quien Jesús ama más que otra persona. Si hay uno que tiene la fe, que es más grande que la fe de otras personas, en cada tiempo, en cada época, en cada lugar, sí había algunos hermanos. Sí había un hermano que tenía la fe mayor. Aquí también, en Ecuador, en Santo Domingo, en Guayaquil, en Quito también, en nuestra iglesia, habrá un hermano a quien Dios ama más que otros hermanos. Dios alaba la fe de esa persona, diciendo que ese hermano tiene la fe más grande. Nunca ha dado la fe tan grande como de él en la iglesia de Santo Domingo, en la tierra de Santo Domingo, en la iglesia de Guayaquil.
en la época de Noé. Noé tenía la fe más grande. Entre muchas personas, Dios amaba a Noé más que otras personas. Job también, en la época de Job. En este mundo, Dios amaba a Job más que otras personas. Aquí tenemos marcado, aquí pongamos cinta y busquemos Job capítulo 1. Busquemos Job capítulo 1, versículo 8. Job capítulo 1, versículo 8. Job capítulo 1, versículo 8. Leamos junto. Y Jehová dio a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios, hasta Satanás, había alabado la fe de Job, diciendo que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Abraham también. Entre muchas personas, Dios escogió a Abraham. ¿Por qué? Dios sabía bien que Abraham tenía la fe por la cual podía ir a la tierra de Canaán, aunque no sabía a dónde iba. Y Dios le ha dicho que Abraham era amigo de Dios. Lo busquemos, dice la Biblia de Santiago, fue llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. En la época de Abraham, en la tierra en ese mundo, Abraham tenía la fe más grande. Dios amaba a Abraham más que a otras personas. En la época de David también. Busquemos Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. Leamos junto. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Para David, Dios ha dicho: varón conforme a mi corazón. En la tierra de Israel, en esa época, David tenía un corazón mejor, comparando con el corazón de otras personas. Entre los discípulos de Jesús también, había más que 70 discípulos de Jesucristo. Entre 70, Dios escogió 12 discípulos. Entre 12, Jesús amó a 3 discípulos más que a otros discípulos. 3 discípulos fueron escogidos especialmente. ¿Quiénes fueron? Pedro, Jacob y Juan. A ellos Jesús mostró más milagros. A ellos Jesús enseñó más palabra. Entre 3, había un discípulo a quien amó más que otro discípulo. Entre 3, ¿quién fue el discípulo más amado? Pedro. O sea, un discípulo mejor, podemos decir. Igual manera, tenemos la misma fe de la salvación. Tenemos la misma salvación. De la misma manera podemos ir al cielo. Creyendo en Jesucristo podemos ir al cielo. Pero en nuestra vida cristiana, cada uno tendrá diferente fe. Cada uno tendrá diferente medida de la fe. Dios a algunos alabará más que a los otros hermanos. Dios a algunos enseñará más palabra. Dios a algunos dará más bendiciones. Cada uno recibirá diferente gloria. Busquemos segunda de Tesalonicenses capítulo 3, Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2.
Leamos junto. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Aquí dice, porque no es de todos la fe. La fe no es de todos. Significa, sí. Primeramente, sí, no es que todos pueden ir al cielo, ¿sí o no? Los que tienen fe de la salvación pueden ir al cielo. La salvación es individual. También con esto podemos entender que la fe de nosotros no es igual, diferente. Cada uno tiene diferente fe. La salvación sí, igual, la misma salvación, pero para vida cristiana, cada uno tiene diferente tipo de fe. Por eso, algunos, entre nosotros, algunos hermanos, Dios enseña más palabra, Dios da más bendiciones, Dios ama más que a otros hermanos. Su vida recibirá mucha bendición, su familia también, su hogar también recibirá mucha bendición. Por la fe de un centurión, hasta su siervo fue sanado. O sea, por la fe de nosotros, dependiendo qué fe tiene, su familia también podrá ser salvo y recibirá más gloria. Pero a algunos Dios puede reprochar, diciendo que tú tienes la fe bien pequeña, tú tienes la fe bien débil, tú tienes poca fe o tú no tienes la fe. Diciendo esto, podría reprochar. ¿Por qué? Entonces pensemos, ¿por qué Jesús alabó la fe de centurión? Vamos a pensar, ¿por qué Jesús había alabado la fe de centurión? Con esto también tenemos que pensar, ¿qué tipo de hermano podría ser? Ustedes, ¿qué tipo de hermano quiere ser? ¿Como centurión, como Noé, como Job? Así que será un hermano, quiere ser un hermano que sea alabado por Dios, o como algunas personas que fueron retados, fueron reprochados. Vamos a pensar, ¿por qué? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué razón Jesús alabó la fe del hombre, ese hombre centurión? No es que él tenía rango social alto, no es así. O tal vez él tenía mucho conocimiento de la Biblia, él no tenía mucho. O él enseñaba la palabra, no por esa razón. Porque en la tierra de Israel había muchos que tenían mucho conocimiento de la Biblia, más que él. O tal vez ese hombre centurión ha hecho algo muy importante para el Señor. ¿Fue un hombre muy conocido, muy famoso? Tampoco. Su nombre no sale. Nadie sabe cómo se llamaba. Pero aquí sale porque Jesús alabó la fe de ese hombre centurión. Busquemos Mateo capítulo 8. Volvemos, Mateo capítulo 8, versículo 8, 9. Aquí sale. Mateo capítulo 8, versículo 8 y 9. Mateo capítulo 8, versículo 8 y 9. Leamos junto. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Él dijo: solamente di palabra. Esa es la fe del centurión. Él, ¿qué estaba creyendo? Si Jesús dice una palabra, esa palabra 100% cumple. Por eso él podía obedecer la palabra de Dios por la fe. Él podía obedecer. Él dijo esto, que ve y va, y al otro ven y viene. Solo mándame, yo lo hago. Entre nosotros, aquí en Santo Domingo, o en Ecuador, o en nuestra época, Dios, ¿a quién alabará? Dios alabará la fe de quién. Dios alabará al pastor. No podemos decir esto. O Dios alabará al presidente de iglesia o la presidenta. Tampoco. No por esa razón.
Este centurión ni tenía conocimiento de la Biblia, no enseñaba la palabra. Su nombre, Disale. Siendo pastor, 100% será alabado por Dios. Yo no creo. Siendo presidente de iglesia, de las madres o jóvenes, 100% será alabado por Jesucristo, por Dios. Tampoco. Aunque sea pastor, aunque sea presidente, algunos tendrán la fe, no es alabada, sino reprochada, quizás. Dios, ¿a quién alabará? Aunque no tiene mucho conocimiento de la Biblia, aunque sepa poco de la Biblia, pero vive obedeciendo la palabra. ¿Por qué obedece? Porque cree que la palabra de Dios 100% se cumple, como este hombre centurión. Solo di la palabra. Aunque conozca un versículo, vive cumpliéndolo. Entonces Dios le va a alabar y dirá que no he encontrado una fe tan grande como la fe de él. En la tierra de Ecuador, en la tierra de Santo Domingo, en la tierra de Quito. Por eso que uno vive cumpliendo la palabra, obedeciendo la palabra. La Biblia dice que tiene que leer la Biblia. Hay que leer. Uno lee. Aquí dice que hay que permanecer en la reunión. Por eso siempre viene a la iglesia. Aunque está muy ocupado, está cansado, viene a la iglesia, escucha la palabra. A veces duerme escuchando la palabra. Pero igual viene. Igual viene. Sí. Está bien, aunque a veces puede dormir. Sí. Pero igual viene, aunque está cansado. Aquí dice que primeramente busque el reino de Dios. Pero siempre primeramente busca el reino de Dios. Primero la iglesia, primero el Señor. Cuando haya servicio, participa. Cuando haya seminario, participa. Cuando haya conferencia, participa. Aunque sufre económicamente, da diezmo. Como este hombre centurión, que digo tengo vaho, otra vez vamos a ver. Mateo capítulo 8, versículo 9. Capítulo 8, versículo 9. Leamos juntos. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Como él ha dicho, Jesús, yo también un siervo de mi general, de mi capitán. Si él me manda que vaya, yo voy. Si me manda que venga, ya viene, yo vengo. Si haga esto, yo hago. Aquí no sale la excusa. Estoy ocupado, cansado, por eso no puedo ir a la reunión. Por esto no puedo, por esta no puedo. Servicio yo no puedo hacer, no tengo tiempo. No puedo ir a la iglesia puntual. No puedo dar ofrenda porque tengo deuda, no alcanza para mi vida. Aquí no sale ninguna excusa. Si no da excusa, tendrá una fe alabada por Dios. Como les dije, ahora tenemos la misma salvación. Y estamos en la misma iglesia. Vivimos en el mismo tiempo, en el mismo país, en la misma ciudad. Pero entre nosotros, Dios, ¿a quién alabará? Y Dios, ¿cómo pensará sobre mi fe? Acerca de la fe que yo tengo. Dios alabará la fe mía. Eso hay que pensar. En aquel tiempo, en la tierra de Israel, entre muchas personas, la fe de centurión era una fe más grande, mayor. O sea, él estaba en primer lugar. ¿Sí o no? Él había ganado la medalla de oro. Si fuera un juego olímpico. Mateo capítulo 8, versículo 10. Mateo capítulo 8, versículo 10. Leamos juntos. Al oírlo Jesús se maravilló y dio a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Ni aun en Israel he hallado tanta fe. Jesús había hallado. Jesús halló la fe de centurión. ¿Qué significa? Jesús pudo ver la fe de ese hombre centurión. Pero si pensamos bien, podemos saber que la fe es una cosa invisible. ¿Ustedes pueden ver la fe? No podemos ver la fe, ¿sí o no? La fe es algo invisible. No podemos ver la fe. Pero Jesús había hallado la fe del centurión. ¿Qué significa? Jesús podía ver la fe de ese hombre centurión.
Si la fe no se ve, pero si tiene fe, por la vida se manifiesta. Por la vida se manifiesta la fe. El viento sí existe, pero el viento ya no lo podemos ver. El viento no se ve, pero viendo lo que viento hace, podemos confirmar que el viento existe. Por ejemplo, aquí cortina se mueve tanto, el árbol se mueve tanto. ¿Qué significa? Hay el viento, ¿no? Aunque no se ve, pero viendo lo que viento hace, podemos confirmar que el viento existe. Todos decimos que yo tengo la fe. Todo dirá con su boca, yo tengo la fe. Dios existe, yo tengo la fe. Dios de verdad existe, 100% existe. Yo tengo la fe de que Dios me ayuda. Yo primeramente busco reino de Dios, Dios me añade todas las cosas. Yo tengo la fe. Todos decimos así. Pero si tiene fe de verdad, esta fe se manifiesta por su vida. En su vida, ¿qué se manifiesta? La fe que tiene. Dice que cree que Dios está en la iglesia, el Señor está en la iglesia. Y también dice que cree que si busca primeramente su reino, tendrá todas las cosas, pero no viene a la reunión, no escucha la palabra. ¿Qué significa? No tiene fe. Con la boca dice tiene fe, pero realmente no tiene fe. Por eso no viene a la iglesia. Dice que en la iglesia, si hay Dios, aquí está el Señor. Siempre dice, yo creo, pero no viene a la iglesia, no escucha la palabra. ¿Qué significa? No tiene fe. Algunos dicen que yo sí me tengo que sacrificarme. Entonces, por mi sacrificio, mi iglesia se va a levantar. Por mi sacrificio, mucha gente serán salvos. Mi familia también. Además, yo recibiré mucha gloria, mucha recompensa. Dice que tiene fe, cree esta verdad, pero no quiere participar en el servicio. Siempre quiere que otro hermano, otra hermana hagan. ¿Qué significa? No está creyendo que habrá la recompensa. Solamente con la boca está diciendo como el pueblo de Israel. Si hay viento, cortina, árbol tiene que moverse. No mueve nada. Pero ¿cómo podemos decir que ahí está viento? Viviendo así, de verdad, cree que Dios, Señor, alabará su fe. Señor, le dará mucha recompensa, mucha gloria. Está equivocado. La fe sin obra está muerta. Quizás tiene fe, pero su fe está muerta. Cuando Jesús sanó a un paralítico, ese paralítico tenía 4 amigos. 4 amigos lo han llevado. O sea, con cama, ¿no? Con cama han llevado. Había mucha gente donde estaba Jesucristo. Por eso, ¿qué ha hecho? Ya sacaron el techo y habían bajado su amigo paralítico. Ahí Jesús lo sanó. Pero eso, ¿qué ha dicho? Al ver la fe de ellos. Jesús había visto la fe de ellos. La fe es algo que no se ve, invisible. Pero Jesús podía ver la fe. ¿Por qué? Los 4 amigos de paralítico estaban creyendo que Jesús era hijo de Dios, era todopoderoso. Por eso, por su obra, por su vida, que mostraron la fe que ellos tenían. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal los que ahora están escuchando la palabra? Seguro dirán que está creyendo que el Señor existe, el Dios está vivo. Seguro dirá que está creyendo que la palabra 100% se cumple. El Señor está aquí. Cuando permanece en la iglesia llevará mucho fruto. Si primero busca cosas de Dios, tendrá todas las cosas que necesita en su vida. Pero en su vida realmente está manifestando la fe que tiene. Dios alabará la fe de nosotros. Otra vez vamos a ver Mateo capítulo 8 versículo 9. Mateo capítulo 8 versículo 9. Leamos junto. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Aquí no sale ninguna excusa. Ve, yo voy. Venga,
yo voy también. Haga esto, yo lo hago. Aquí no sale ninguna excusa. ¿Cómo será mi fe? ¿Mi fe será grande o será pequeña? Yo soy pastor, soy consultador, soy presidente de la iglesia, entonces, obvio, mi fe es grande. Así puede pensar, pero hasta Dios alabará su fe. En nuestra iglesia, aquí en Santo Domingo, ¿quién tendrá la fe más grande? O sea, ¿quién estará en primer lugar? ¿Quién estará en primer lugar? Si tiene fe, obviamente, por la obra se manifiesta. Claro, no podemos juzgar solamente con lo que vemos. Pero si de verdad uno tiene fe, entonces siempre viene a la iglesia, siempre participa en el servicio, siempre quiere sacrificarse. No habla mal de otros hermanos, porque tiene fe. Se ve claramente que tiene fe. Y siempre da la palabra para animar a los hermanos. Ese centurión seguro estaba en primer lugar. En aquel tiempo en la tierra de Israel. Nosotros, aunque no podemos estar en primer lugar, por lo menos tenemos que estar en quinto lugar, ¿sí o no? O décimo lugar. Si aquí Dios pone según orden, depende de la fe. ¿Quién estará en primera fila? ¿Quién estará en última fila? Como les dije, siendo pastor no podrá ser el primer lugar. No podrá estar en primer lugar. Teniendo cargo importante de la iglesia, no podrá estar en primer lugar. Aquí no sale nombre del hombre centurión. Pero eso que ha dicho, nunca ha hallado la fe tan grande como de él en la tierra de Israel. Aunque no tenga un cargo importante, pero siempre está en la reunión, siempre participa en la obra de la iglesia y siempre quiere ayudar a los hermanos. Y no habla mal de los hermanos. Entonces, ese hermano tendrá la fe más grande. Aunque sea un niño, ese niño podrá tener la fe más grande. En nuestra iglesia nadie sabe. Dios sabrá, pero ahora nadie sabe quién tiene la fe mayor. Aunque sea un niño pequeño, él podrá tener una fe más grande en la iglesia de Santo Domingo. Busquemos Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 12. Hechos capítulo 12, versículo 12. Desde 12 hasta 16. Hechos capítulo 12, de 12 a 16. Este momento, Pedro, predicando la palabra, fue encarcelado. Y en la iglesia primitiva había muchos hermanos que estaban reunidos para orar por el apóstol Pedro. Estaba orando. Y ahí había pasado. Yo voy a leer. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que, corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Estaba orando, ¿sí o no? Había muchos adultos. Había los apóstoles, había los que estaban enseñando la palabra, había presidente, presidenta, líderes. Pero entre ellos, entre mucha gente, ¿quién tenía la fe mayor, más grande en aquel tiempo? ¿Quién estaba en primer lugar? La muchacha Rode. Todo estaba orando para que Pedro salga. Pedro salió de la cárcel tocando la puerta, pero nadie creía. Solo Rode recibió, o sea, Rode había creído, ¿sí o no? Y la gente que decía: tú estás loca, ¿sí o no? Era una niña pequeña, por eso no creía la palabra de la niña. Está diciendo que tú estás loca.
Pero ella seguía diciendo que era Pedro, porque tenía la fe. Cuando Dios alabará mi fe, aunque no sea un hombre famoso en la iglesia, aunque no sea presidente, aunque no sea pastor, pero yo vivo siguiendo la palabra. Yo vivo sacrificándome. Aunque estoy cansado, ocupado, yo voy a la iglesia, escucho la palabra. A veces, viviendo así, tendrá duda. A veces tenemos duda. Si está bien que yo vivo así, siempre voy a la iglesia, está bien. Yo tengo que trabajar más, tengo que estudiar más. Siempre la iglesia quita mi tiempo, pero yo vivo de esta manera. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está correcto? Así estoy viviendo. Dando ofrenda, tenemos duda. Si está bien que yo doy ofrenda, con esto puedo hacer esto, puedo hacer otra cosa. A veces tenemos duda. También ahí podemos escuchar la palabra de otras personas. Alguien dirá que yo soy loco. Estoy loco por la iglesia. Siempre va a la iglesia porque vive así. Puede trabajar más, puede ganar más plata, puede ir a viajar, porque siempre va a la iglesia, porque vive así. Tu vida es una vida bien aburrida. A veces escuchamos esta palabra. Sin embargo, como este hombre, centurión, ve y va. Venga y viene. Haz esto, yo lo hago. Como Rode, vivir por la fe. Entonces, Dios alabará mi fe. No importa que la gente de este mundo que reconozca mi fe, no importa. Que Dios alabará mi fe. De esa manera, Dios seguramente nos va a alabar, como ese hombre centurión. También, segundo, vamos a ver ahora Lucas capítulo 7. Busquemos Lucas capítulo 7, versículo 13. Segunda razón por la cual Jesús alabó la fe de centurión. Lucas capítulo 7, versículo 13. Perdón, 1 y 2. Lucas capítulo 7, versículo 1 y 2. Lucas capítulo 7, versículo 1 y 2. Aquí también sale el mismo acontecimiento. 1 y 2. Leamos juntos. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Por qué Jesús alabó la fe de centurión? Porque centurión amaba a su siervo. Centurión tenía un rango social alto, era gentil. Él podía menospreciar a los judíos. Además, él tenía siervo, ¿sí o no? El siervo, como les dije, era como una máquina. Así fue tratada. Peor que una mascota. Mascota, por lo menos el dueño, el amo, lo amaba, lo acariciaba, le daba comida. Cuando estaba enfermo, lo llevaba a hospital, clínica. Pero un siervo, aquel tiempo, cuando estaba enfermo, podía botarlo. Tenía problema, podía golpearlo. No fue tratado como humano, pero ese hombre, centurión, lo trataba como humano. Lo amaba. Aquí dice, le quería mucho. Amaba tanto. Por eso quería salvarlo. Jesús, oh Dios, ¿la fe de quién alabará? Jesús, ¿a quién alabará? A los que miran a las almas que está en el cuerpo de la gente de este mundo y que las compadece. En ese mundo hay muchos pecadores, hay muchos que no tienen salvación. De verdad, ellos ante Dios son inútiles. Disculpe, pero realmente son inútiles. ¿Por qué? Todavía no tienen salvación. Después del amor tiene que ir al infierno. Quizás podemos menospreciar a ellos. Tal vez. En nuestro corazón podemos menospreciar. Predican tanto, si no quiere, entonces así decimos, bueno, ya, para el infierno. A veces, así sale este corazón, ¿sí o no? Sí. Podemos menospreciar, pero sin embargo, uno mira las almas que están en el cuerpo de la gente de este mundo y las
compadece, las ama y quiere salvarlas. Así vive, no escucha la palabra y muere, tiene que ir al infierno, tiene mucha tristeza, por eso quiere predicarle. Por eso también, primeramente, obedece la palabra, vive obedeciendo la palabra, porque cree que de esa manera Dios le va a salvar. Por eso Jesús alabó la fe del centurión, porque primero que él estaba creyendo que la palabra 100% cumple y él estaba obedeciendo la palabra. Y segundo, él amaba a su siervo y quería ayudarlo, quería salvarlo. Por eso Jesús había alabado tanto la fe del centurión. Volvemos. Mateo capítulo 8. Versículo 10. Mateo capítulo 8, versículo 10. Capítulo 8, versículo 10. Leamos junto. Al oírlo Jesús se maravilló y dio a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 13. Leamos junto. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Si quiere salvar a su familia, como centurión hay que vivir. Aunque tenga un poco conocimiento de la Biblia, guardándolo, cumpliéndolo. Entonces, Dios que salvará a su familia. La fe del centurión, que él solamente obedecía la palabra de Dios. Di la palabra. Por eso, como les dije, tenemos la misma salvación. Tenemos la misma sangre de Cristo. Estamos en la misma iglesia, en el mismo tiempo. Ahora, no solo en Ecuador, en todo el mundo habrá muchos salvos. Habrá muchos hermanos que están trabajando para el Señor. Al mismo tiempo, algunos, aunque tengan la salvación, vivirán para sí mismos nada más. Entre muchos hermanos, Jesús, ¿a quién alabará? Y yo, ¿en qué lugar estaría? Pensemos. Primero, aquí Santo Domingo, entre los hermanos. ¿Sí? ¿Quién ganará medalla de oro? ¿Quién ganará medalla de plata? ¿O quién estará en la última fila? Espero que todos reciban mucha gloria del Señor. Espero que todos tengan una fe alabada por el Señor. ¿Sí? Hoy día, sobre este tema hemos aprendido. Hasta aquí, con la oración vamos a terminar. Oremos juntos. Dios Padre, quien tiene mucho amor, te damos gracias. Hoy día también, por tu gran misericordia, pudimos aprender tu palabra. Hoy día, sobre Jesús, quien sanó al siervo de un centurión, hemos aprendido. Por tu sangre preciosa hemos recibido la salvación. Tenemos la misma salvación, tenemos la misma gracia, pero en nuestra vida cristiana, sí tenemos diferente fe. Algunos con la fe grande viven para el Señor, se sacrifica por el Señor. Algunos, por lo que tiene la fe pequeña, vive para sí mismo. Ayuda para que todos los hermanos tengan la fe grande, especialmente la fe de los hermanos ecuatorianos. De esa manera podemos glorificar al Señor, podemos ampliar tu reino. Así también recibiremos mucha gloria, mucha recompensa en el cielo. Gracias por ese tiempo tan precioso. En el nombre de Jesús, quien nos ama, hemos orado. Amén.